Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Queremos darte la bienvenida una vez más a este programa que lo que pretende es tener un tiempo de refrigerio, de descanso junto contigo para poder tener una conexión, porque una iglesia que se conoce es una iglesia que se ama y necesitamos tener esos tiempos de asueto, de relax, para poder conocernos un poquito más. Sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM, Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Las iglesias del Monte y Proyecto Vida producen y realizan el programa con mucho cariño para ti. Y CEMMA y Frapa, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga y la Fraternidad de Pastores de Málaga, pues nos respaldan espiritualmente y nos acompañan para poder estar aquí tranquilos y sabiendo que el Señor también nos cubre con su gracia y misericordia. Un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejeros de medios de comunicación de CEMMA, pues te acompaña de la mano de Jesús y vamos hoy a presentar al secretario ejecutivo del CEA, del Consejo Evangélico Autonómico Andaluz. Él es Benito Martínez y es pastor. Benito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Dios te bendiga muchísimo. Pues bien, gracias al Señor, bien. Bueno, ya con el periodo estival encima. Bueno, eso es bueno, ¿no? Que podamos tener un poquito de relax, ¿no? Siempre se relajan las cosas en julio y agosto y Sí, ya, necesitamos ese parón. sí, ya es necesario, después de todo el año, es necesario tomar un tiempo de relajo. Tú sabes a mí lo que me pasa cuando yo empiezo a pensar en las vacaciones del año anterior, es que ya estoy cansado. Ujú. Sintomático, digo, Sí, uy, ¿no? ya mi mente me lleva a las vacaciones del año anterior, Claro. digo, uy, ya noto, y efectivamente, ya por este mes de junio empiezo a pensar demasiado en las vacaciones, así que, bueno, hay tiempo para todo, para reír, para llorar, para trabajar y para descansar. Claro, claro que sí, ¿Tú claro vas que a sí. algún lado en vacaciones? ¿Te vas a alguna parte? Bueno, yo este año cojo las vacaciones partidas. Mm, 2 semanas, la primera de julio, la primera quincena de julio y la primera quincena de agosto. ajá, Entonces, la primera quincena vamos a estar con la familia, mi esposa y yo, con mi hijo hemos cogido una casita ujú, para llevarnos también a mis padres y bueno, vamos a estar con los hermanos. qué No bien. vamos a salir de aquí de Andújar. Otras veces sí salimos con los nietos, pero este año hemos decidido quedarnos aquí. Y luego después la primera quincena de agosto, pues tenemos algunas obritas y algunas obras en la casa y tenemos que realizarlas. Así es que este año van a ser de trabajo. Sí, sí. Bueno, Benito, ¿tú de dónde eres? ¿De Andújar, Andújar o...? Sí, yo soy de Andújar, nací en Andújar, me crié en Andújar, solamente he estado un periodo de 3, 4 años fuera de Andújar, o sea, 3 años que estuve en el seminario Ujú. y luego después un año que estuve en el servicio militar. El demás tiempo, los 58 años que tengo, estoy viviendo en Andújar y cerquita de mi barrio, porque Andújar es una población de 40.000 habitantes, pero es la cuarta de Jaén, la cuarta Ujú. de Jaén, pero tiene un tema de pueblo, o sea que nos conocemos todos y bueno, estamos todos bien Ah, identificados. ahí en verano hace calotela, ¿no? Sí, no, aquí llegamos hasta los 45, ¿eh? Madre Llegamos mía. hasta los 45 y a veces la sombra te sube los 47, 50, el sol, perdón, en Sí, el sí, sol. sí. Qué Entonces, todo lo que es el Valle de Guadalquivir, el Valle de Guadalquivir es tremendo, ¿eh? Sí, sí, Así es sí, que sí. sí. Bueno, bueno. Entonces, bueno, y como tú has dicho, aquello es un tema de campo, ¿no? Andújar es un tema de pueblo, que es un pueblo grande, pero todo el mundo Sí, se sí, conoce. ¿Tú sí, sí, cómo recuerdas tu infancia, tu claro, sí, niñez? sí, sí. Sí, bueno, yo mi niñez viví en un barrio, en la periferia, un barrio, ahora es un barrio un poquito más deprimido. En aquel tiempo era un barrio de familias trabajadoras. Yo recuerdo mi infancia con mucha alegría, con mucha nostalgia. Eh, bueno, pues vivíamos 4 hermanos, ahora somos 5, pero en aquel tiempo vivíamos 4 hermanos, vivíamos en una casa muy humilde, una casa muy sencilla, mi padre estaba trabajando fuera y mi madre era la que sacaba la casa adelante aquí.
y también vivían mis abuelos con nosotros. Y bueno, me parece que fue a los 7 años por ahí que mi padre decidió irse a Alemania Vaya. para conseguir finanzas para comprar una casa propia. Y entonces estuvo 7 años, los 7 años juntó para la casa y para hacerle obra y nos mudamos de barrio, que es el lugar donde ahora mis padres viven. Y bueno, ya mejoramos un poquito porque la primera infancia, pues no teníamos baño, lo que teníamos era solamente un váter, Ujú. eh, no teníamos ducha, no teníamos, o sea, lo que eran aquellos tiempos, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacíais? ¿El lebrillo? Porque mi abuela Bueno, bañaba a mi sí, abuelo en un claro. lebrillo. Sí, sí, nosotros tenemos un barreño que todavía lo conserva mi madre, que era un barreño de estos de zinc. ¿Eh? Exacto. Y bueno, y ahí nos lavaba todo. Qué bueno. ¿Y la mar de felices? Sí, sí, claro. Yo recuerdo mi infancia muy bonita, ¿eh? Sí, Eh, sí. Si ahora la comparas con las de ahora, muchas carencias, pero en aquel tiempo, como no tenías la posibilidad, por ejemplo, yo recuerdo la tele en blanco y negro. Claro, yo Yo también. recuerdo solamente un canal y luego después pusieron otro canal, el UHF. Exacto, que era aburridísimo, Entonces, por cierto. claro, claro, lo que veía era lo que tenía y además con el horario restringido. ¿Eh? Sí, sí. Entonces, teníamos los que teníamos. Éramos contentos. Yo recuerdo la primera vez que vi la televisión en color, era No porque veas. una familia un poquito más acomodada, pues compraron una televisión y abría la ventana para todos los niños del barrio. Entonces nos sentábamos todos ahí y veíamos la tele. Pero antes yo recuerdo que habían hecho un invento y eran que le ponían papel de celofán de color para ver, en vez de en blanco y negro ya lo veía en un color, a lo mejor en rojo, a lo mejor en azul, a lo mejor en verde, y eso nos distraía un poquito. ¿Eh? Entonces, esa era la situación que vivíamos contentos. Había muchas carencias, como digo, pero lógicamente como no teníamos otra cosa, no habíamos visto otra cosa, pues la vida la hacíamos en el barrio. No Claro. conocíamos los barrios de la población porque no nos dejaban salir. Y bueno, ahí transcurrí la... Yo también estaba de monaguillo en una iglesia católica, estuve Sí. hasta los 11 12 años, sí, hasta los 12. Recuerdo también buenos recuerdos, el sacerdote muy buena persona. Bueno, fíjate cómo es de buena persona, ya él falleció y la calle del barrio lleva su nombre y el centro social donde yo trabajo ahora, como educador social, lleva también su nombre, ¿Verdad? párroco Celedonio Cózar. ¿Por qué? Porque él, en aquellos tiempos, los párrocos eran muy, muy cercanos a la población y claro, el barrio donde yo estaba era un barrio obrero, un barrio deprimido y no tenía agua corriente, no tenía luz, no tenía alcantarillado, no tenía asfalto. Entonces él peleaba con los alcaldes para que lo asfaltara, lo pusiera. Y entonces Claro, muchos de los avances del barrio fue a través del sacerdote. claro, Entonces era una persona muy querida, muy cercana a la gente. Y bueno, ahí transcurrió mi primera infancia, claro. hasta los, calculo yo, 13 años, porque yo me convertí a los 15. ¿Mm? Ujú. Entonces, veo que en tu casa se vivía la fe católica, pero se vivía Sí, intensamente, ibais los sí, domingos a sí, misa sí, y teníais mucho contacto con la iglesia, ¿no? sí, 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 sí. Yo he sido criado en la Iglesia Católica y bueno, a mis luces, ¿vale? Pues practicaba, ¿eh? Incluso tuve, a los 13 años, yo tuve una, una, una llamada, una llamada, yo entiendo que fue de Dios, a servir Mm, en un seminario católico de niños y adultos con problemas de salud mental. No sé si conoces, bueno, yo creo que en Málaga tenéis lo que es la residencia esta de San Juan de Dios, ¿verdad? sí, 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 exactamente. Entonces, ahí en aquellos tiempos, porque yo fui, en vez de a Málaga, fui a Ciempozuelo, que en Ciempozuelo hay otro sanatorio, es una ciudad prácticamente, donde hay muchos pabellones
Y yo fui a unas convivencias porque yo sentía una llamada de ayudar al prójimo. Yo me sentía muy realizado y yo hablé con el sacerdote este, le dije, mira, me gustaría irme. Entonces me dijeron, bueno, pues vamos a arreglar todo para que te puedas ir. Y estuve un tiempo y en ese tiempo ahí tuve una crisis de fe. Bueno, vi cuestiones feas de... No eran sacerdotes, eran lo que se dice hoy hermanos. Sí, eh, Ellos no podían decir misa, pero estaban al cuidado de los enfermos. Entonces, yo vi cómo algunos maltrataban a los enfermos, no le daban el cuidado. Entonces, mi ideal se cayó al suelo. claro. De tal manera, fíjate el contraste. Yo a los 13 años me voy allí, a los 14 años vuelvo. Estoy poco tiempo, ¿vale? No estoy un tiempo grande, pero cuando vuelvo de allí, me quito de monaguillo, no quiero saber nada y comienzo a tener una vida a los 14 años de alcohol y drogas blandas. En aquel tiempo no estaba todavía la heroína, por suerte, ni la cocaína, solamente había pues cannabis, marihuana. Entonces me metí ahí, de tal manera que, claro, me cogió bastante fuerte porque ya empecé a tener problemas con el juzgado, con la ley, empecé ya a hacer pequeños robos y eso, claro, me estaba indicando pues que iba de cabeza a un hoyo, a un callejón sin salida. De tal manera que aquellos compañeros que eran mm, compañeros de fechoría en aquel tiempo, algunos están muertos, otros se engancharon a la heroína, se Madre engancharon a la mía. cocaína, porque ya empezó, yo estoy hablando de los años 77, Ujú, 78, 79, yo me convertí en el 82. ujú. Entonces, en ese mundillo empecé a moverme y claro, eso tuvo un desgaste en mí a los 14 15 años, 13 14 y a los 15 años me invitaron a ver una película de Nicky Cruz. No veas, es la eh, que tenía ahora mismo en la cabeza, te lo iba a decir, digo, en la la época película de de Nicky Nicky Cruz. Cruz, esa época, la película de Nicky Cruz, La Cruz y el Puñal, Sí, me sí. invitaron, fui y allí entregué mi vida al Señor, tuve un cambio, una experiencia tremenda que me confrontó y bueno, lo dejé todo en el mismo momento. O sea, esa noche yo me convertí un 11 de noviembre de 1981. Me No convertí. veas. 11 del Y 11. sí, 11 del 11 del 81. Me convierto y el Señor comienza a trabajar conmigo. Aquí había una pequeñita iglesia eh, de un misionero, eh, era de un misionero apoyado por la misión en Alemania, pero español, de Jaén, el Celedonio Martínez, que todavía vive, y él vive en Almuñeca, ya está jubilado, tiene 85, 86 años, y yo comencé los primeros años con él, en la iglesia. De ahí, a los 3 meses, 4 meses, me bauticé en abril del 82 y en agosto del 82 eh, pasaba por aquí, por Andújar, el director del seminario que hoy es la Facultad de Teología, que está en La Carlota, de las Ah, Asambleas de Dios. En aquel tiempo estaba en Madrid, en Guadalajara. sí, sí. Pasó el director, compartió en un culto de oración y compartió la visión del seminario y que, bueno, Dios podía llamar a jóvenes al ministerio para prepararse, para servir mejor. Y oye, igual, o sea, tuve un encuentro con el Señor en ese momento que el Señor me dijo, ese es tu lugar, ahí te tienes que ir. Y bueno, eso fue a mediados de agosto. Y imagínate, hace 41 años, en una España católica Claro. profunda, yo menor de edad y que mis padres que no eran creyentes, eh, el reto que yo tenía para que realmente mi familia me pudiera dejar eh, para que yo fuese al seminario. Mi pastor Claro. fue, habló con mis padres y Eh, bueno, fui al seminario. Eso te iba a preguntar, porque Perdón. claro,
haces un cambio radical en un ambiente católico, de Sí, sí, misa sí, y sí, tal. ¿Qué sí, pensaron tus padres? ¿Mi sí, hijo sí. se ha metido en Ujú. una secta o se ha vuelto loco o Claro, qué? mis padres lo primero que pensaron, claro, en aquel tiempo las iglesias evangélicas tenían en la cuestión de secta, Claro. y más en una carpa donde venían jóvenes también con un trasfondo, porque eran jóvenes que habían estado en la prostitución, drogas, entonces hippies. Entonces la carpa daba una impresión también, eh, para gente dirían, hoy, ¿dónde se va a quedar mi hijo? Claro. Pero ellos fueron, vieron lo que había, vieron que mi vida se había corregido y de momento cuando el pastor habló con ellos, pues ellos dijeron que sí, de manera milagrosa. Y me llevaron al seminario a ellos, con un Fíjate. hermano y una cuñada, que ahora ellos son creyentes. A los 2 o 3 años se convirtieron ellos y No se oye, Benito, el audio. seminario, Ahora. No, ¿se oye ahora? ahora sí, ahora sí. Vale. Vieron cómo era el seminario, vieron que había allí jóvenes preparándose, y bueno, me dejaron y bueno, ahí fue mi preparación. Así es que mi segunda ya infancia, adolescencia, 15 años, Claro, pero fue en el seminario. una Sí, pregunta, porque 15 años es plena edad de formación en el colegio, ¿no? sí, En sí, nuestro sí, tiempo era sí. el EGB, Claro, claro, el BUP y el claro, COU, ¿no? Porque yo soy claro, yo soy de un año después que tú, yo soy del sesenta y claro, seis, tú eres del sesenta y claro, cinco, ¿no? claro, sí, 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 sí. Y qué pasa? ¿Que dejaste los estudios por todo esto? Yo a los 13 años ya tenía fracaso escolar. Entonces, cuando yo vine del seminario católico, yo abandoné la escuela Ujú, y ya empecé a trabajar en donde podía. En aquel tiempo, pues podías trabajar cuando quisieras claro. y, y- y, vamos, tus padres, si no quieres estudiar, pues a trabajar. Y combinaba el trabajo con mi fechoría. ¿Mm? Entonces, yo venía de un fracaso y cuando Dios me toca para irme al seminario, yo digo, madre mía, allí hay que estudiar. De tal manera que por la juventud, porque soy el único estudiante, hay otro estudiante más. En la historia del seminario tiene 50 años hace poquito y hay solamente 2 estudiantes que han entrado con 16 años. Yo cumplí los 16 años allí en el seminario. O ¿Eh? sea, que eres el récord de la facultad. En la facultad no ha habido, ¿por qué? Porque lógicamente Claro. un niño con 15 años no tiene la madurez de lo que quiere, pero yo entendí que era un llamado de Dios y luego después se vio lógicamente en el desarrollo. Eso te iba a preguntar, ¿cómo te fue? Ya que habías perdido hábito de estudio, que los Sí, estudios sí. como que no, Bueno, ahora te meten ahí porque eso no es claro. fácil. Y no, no, no. La prueba fue, el director me dijo 3 meses de prueba, el primer trimestre, si yo me adaptaba, porque allí había jóvenes, 18, 19, 20 años, jóvenes casados, con Claro, hijos. claro. Si yo esos 3 meses tenía una buena conducta, porque claro, era un niño, tenía buena conducta, venía de un trasfondo también regular, no tenía capacidad de estudio. Si tú sacas bien las notas, las sacas con un estándar bien, si tú haces buenos trabajos, pues entonces te dejamos, si no, en el segundo trimestre, pues te vas a tu casa. Así es que yo en el primer trimestre, eh, lógicamente me costó muchísimo, me Claro. ayudaron mucho mis compañeros, pero lo saqué con buena nota, 7, 8 y 9. O sea, Qué para mí bueno. fue impresionante. Allí de todas maneras te tendrían como De un niño, jovencito de claro, 15 años te tendrían muy arropado, ¿no? bueno, tengo muchísimas anécdotas porque el primer trimestre me porté bien. Bien en el sentido de, bueno, Sí, tuve que guardar la forma y bueno, claro. pero luego ya el segundo trimestre, ya que era un estudiante igual que otro, ya gastaba broma, era el niño de ahí del curso, pues lo normal, ¿verdad? Pues yo tenía, lógicamente, era un adolescente, pues yo Claro. tenía unas ganas de juego, unas ganas de risa, y era el humor de allí del seminario. ¿Eh? Bueno, hoy tenemos los compañeros que ya hoy están todos en el ministerio y en ministerios relevantes en España. Y bueno, de aquella época, bueno, recordamos esos tiempos con mucho cariño. Fue nuestra Claro. formación
y fue la base que Dios utilizó para luego después llamarme también a un ministerio pastoral y en diferentes ministerios a nivel nacional dentro de la Asamblea de Dios, que es donde claro, estoy ahora. claro. Pero, oye, ¿y estos compañeros, estos colegas del tiempo de las drogas, ¿no sentiste una carga por decir, tengo que ir y hablarles del Señor? Esa es la otra película, la otra parte, cuando yo vuelvo. Cuando yo Ajá, vuelvo en el año 85, yo me gradué en el seminario, mayo del 85. En aquel tiempo había 3 años de seminario, eran diplomados. Ahora son 4 porque es un grado en teología. sí, sí, sí. Y cuando yo vuelvo en el 85, veo a todos mis compañeros pues enganchados en las drogas. Entonces, claro, eso para mí me supuso, yo ya tenía una experiencia de 3 años en el seminario, de servicio, íbamos a la iglesia, veíamos. Entonces, yo lo que hago es empezar con el pastor que había, ya el pastor que había estado, Celedonio Martínez, se había marchado a Almuñécar a abrir otra obra y había dejado a un pastor, a Manuel Cayuela, que hasta el día de hoy sigue todavía en la iglesia, ya como anciano y ya está jubilado, y a otro hermano que seguramente conoceréis por allí por Málaga, porque estuvo en Málaga trabajando también con una emisora de radio, con Antonio Pardo, Ah, sí, Juan sí, Carlos sí, Espósito. Pues entonces sí. él es de Andújar también, de mi época, y él estaba de anciano también allí en la iglesia. Entonces, lo que yo hago cuando vengo es empezar a preocuparme por estos chavales que eran compañeros míos y empezamos a trabajar con jóvenes toxicómanos. ¿Eh? Jóvenes toxicómanos, jóvenes que están metidos en las drogas. En aquel tiempo era el boom, los años 80. Aquí en Andújar se ha cobrado cantidad de vidas porque era un sitio de paso. Había mucha gente que estaba vendiendo y era un lugar muy fuerte. Entonces empezamos a trabajar. Me llaman a filas. Yo estoy desde el mes de mayo hasta diciembre aquí en Andújar contactando con los jóvenes, pero llega enero y me voy al servicio militar Ujú. hasta enero del 1987. En el año 1987 yo vengo a Andújar y comenzamos a trabajar con estos jóvenes. ¿Eh? Comenzamos a trabajar y empezamos en aquel tiempo estaban comenzando los centros Betel en España. Perdón, los centros Betel en España con Elías Tepper. Y entonces empezamos a llevar a jóvenes a los centros y empiezan a venir. Se tiran allí un año, llega el año 88, yo me caso y en el año 89 ya teníamos un grupito de 7, 8, 10 jóvenes y estábamos trabajando en reinserción con ellos. Nosotros los llevábamos a los centros, luego venían y trabajamos con ellos aquí en reinserción. Formamos una asociación que hasta el día de hoy la tenemos, la Asociación de Ayuda al Marginado del IECER, Ujú. y pues teníamos talleres, teníamos un equipo de fútbol social que competíamos en una liguilla local, Ajá. estábamos federados, teníamos subvenciones de varias cajas y de la Junta de Andalucía para hacer actividades con ellos, íbamos y hacíamos campamentos en la playa, campamentos en la sierra, con este grupo de jóvenes, porque teníamos 20, 25 y hasta 30 jóvenes. Llegamos a tener en la iglesia el 90% de familias y de jóvenes con Fíjate, problemas que habían salido del problema de las drogas. Pues claro, no solamente se convertía el joven, se sino convertía la la madre, familia, claro. la familia. Y fíjate lo que ocurrió, algo muy, muy, bueno, muy de Dios. Eh, Nosotros empezamos a trabajar, yo empiezo a trabajar secularmente, eh, empiezo a trabajar con los albañiles, bueno, pues el trabajo que me salía, y estando ahí, claro, eso era un trabajo de la mañana a la tarde, de sol a sol. De tal manera, cuando yo terminaba el trabajo, junto con los otros ancianos de la iglesia, nos íbamos a coger a chavales en los parques, llevarlos a los centros, o sea, imagínate el ritmo de vida. Claro. Desde el 89 al 90 estuvimos trabajando así, con un nivel.
muy fuerte, de exigencia. Además teníamos culto todos los días, porque todos los días venía gente a la iglesia, todos los días. En los 90, el ayuntamiento, a través de los servicios sociales, ven que la eficacia que se tiene desde la iglesia es mucho mayor que la eficacia que tenían los centros comarcales de drogodependencias, que era lo que se fundaron en aquel tiempo. Que trabajaban con toxicómanos, los llevaban al centro, le daban metadona, pero los jóvenes al final no salían, salían en un porcentaje bajo. Pero veían que nosotros, si llevábamos a 10, 5 se quedaban en los centros, 5 se venían y luego después se reinsertaban. Hasta el día de hoy tenemos jóvenes y además algunos, en este caso uno es pastor de una de nuestras iglesias en Jaén Capital, que es de aquella época. Qué bueno, ¿cuánto han pasado por ese centro vuestro? ¿Cuántas personas? ¿Tenía un registro? Nosotros no tenemos centro, nosotros lo que teníamos era es que llevábamos a la gente fuera, ¿vale? Pero sin exagerarte te puedo decir que nosotros hemos llevado a los centros de rehabilitación más de 150 jóvenes, porque esto era un bullicio. En todos estos años, hasta el día de hoy, estamos llevando gente, ¿eh? O sea que no hemos dejado. ¿Qué ocurre? Que el ayuntamiento se da cuenta y nos contrata al anciano y a mí en el ayuntamiento para trabajar con familias y continuar el trabajo, pero ya contratados por el ayuntamiento. Yo hasta el día de hoy, bueno, el otro compañero, que es anciano de la iglesia, pastor ya jubilado, él se ha jubilado en el ayuntamiento y yo continúo todavía trabajando con familias en riesgo desde aquella época, desde el 90. Fíjate. Empezamos a trabajar. Y claro, aquello también hizo que la iglesia despegara, que creciera. Y bueno, la iglesia se ha ido renovando, ya el tema de la toxicomanía, gracias a Dios, no es tanto problema, pero seguimos trabajando con jóvenes, llevándola a los centros y con las familias. Y bueno, fue una época, los años 90, tremenda. Y bueno, gracias a Dios, ahí estamos. Y bueno, esa fue la primera etapa mía pastoral. Bueno, y entonces no tenías tiempo de vida social. ¿Cómo apareció tu mujer en escena? Bueno, esa es otra de las escenas importantes porque yo, cuando fui al seminario, cuando llevaba ya el segundo curso a los 17 años, pues conocí a mi esposa. Mi esposa es de Madrid, proviene de una familia creyente, de segunda generación, y, y ella pues está, espérate, porque ya me están... Te están llamando, ¿no? Precisamente del ayuntamiento para el tema de social, ¿no? Del trabajo, sí. Bueno, ya le he dicho que estoy ocupado. Entonces, la idea, yo conocí a mi esposa en Madrid, en el seminario. Pusimos novios, cuando yo me vine aquí, en el 88 nos casamos y ella se vino a Andújar y ella pues empezó igual que yo a trabajar. Ella trabajó con el tema de los niños, formó maestras, formó gente y hasta el día de hoy están activos y ella está activa y yo comencé pues con el tema este. Entonces así es como nos conocimos y así nos casamos aquí en Andújar. Yo tenía un llamamiento para venirme a Andújar después del seminario, ella también se sumó a ese llamado de Andújar, así es que no tuvimos ningún problema. En el momento que nos casamos, yo vine de la mili, dijimos de casarnos y nos vinimos aquí hasta el día de hoy. ¿Y cuánto lleváis casado ya, Benito? Pues llevamos 37 desde el 88, no me quiero equivocar, porque cuando escuché mi mujer el mensaje... Cuando escuche el vídeo va a decir, le voy a dar un tirón de oreja. Desde el 88 yo creo que son 34 años, 35 este año me parece. Sí. Sí, porque yo llevo 39 casado y fue en el 84, o sea, sí, Claro, sí. entonces 35 años. Estamos. 35. Tengo dos hijos, Josué y María, y mi hija María pues me ha dado dos nietos, Anda, ya era abuelo, ¿eh? José Antonio y Alejandro. ¿Y cómo lleva esa faceta de abuelo? Enamorado de Hombre, los nietos, ¿no? esa es la mejor, esa es la mejor. Es tremendo, ¿eh? A mí me No, yo decía, qué exagerados son estos abuelos con los claro, nietos, hablando teoría de los nietos. Y claro, cuando me llegó a mí, yo tengo 3, madre mía. claro. Es tremendo, es que no saludo ni a mi hija cuando llegan con los nietos. Claro, no, yo voy derecho al niño y mi hija me dice, muy bonito, muy bonito. Qué bien. Bueno, y esa área pastoral,
realmente la estabas haciendo ya con todos estos toxicómanos que llegaban, estaba haciendo Sí. una cobertura pastoral. Pero, ¿cómo surge? ¿Lo ve el pastor? ¿Tú Sí, sientes el bueno, llamado? sí, en el año 90 yo empiezo el pastorado en la iglesia en el año 90, aunque desde Ujú, el 85 estoy como anciano en la iglesia, donde tenemos un grupo de ancianos de tres, ujú. y de los cuales uno de ellos es el pastor. Bueno, el pastor desde el 83 al 89 estuvo pastoreando, Manuel Cayuela, pero luego después, bueno, pues él sintió de parte del Señor, pues dejar, dejar el pastorado, estar al lado mío, ¿vale? Y la persona que más preparada estaba en aquel tiempo a nivel teológico, a nivel de formación, lógicamente con el consentimiento, porque éramos una iglesia independiente, Ujú. pues entonces con el consejo del pastor principal, que era Celedonio Martínez, aunque él ya estaba fuera, pues entonces me ordenaron pastor de la iglesia en el año 90. En Ujú. el año 90. Entonces empiezo a trabajar en el ayuntamiento y empiezo a pastorear el año anterior, sí, en el 89. Y estoy pastoreando en la misma iglesia del 89. Hemos Y- fundado diferentes iglesias alrededor, la iglesia de Jaén. Ahora estamos abriendo diferentes puntos con obreros de aquí de la iglesia. Y bueno, gracias al Señor estamos realizando nuestro ministerio aquí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo han llevado tus hijos eso de ser hijo de un pastor? Y además en un ministerio tan intenso como el cuidado de los niños. ¿No se han sentido un poco cansados? Porque los hijos de pastores a veces tienen que pagar un precio alto, ¿eh? Sí, bueno, mis hijos lo han pagado contentos. Ellos saben que nosotros, bueno, estamos dedicados a la obra en alma y cuerpo, es nuestra vida. Están orgullosos de nosotros, porque así no lo dicen. Mm. Y nosotros también tuvimos un suceso en el año 90, que eso fue lo que hizo explosionar. Nosotros empezamos a trabajar, como te dije, y los primeros que vinieron fue una pareja, un chico y una chica. El chico hoy es pastor en una de nuestras iglesias. Qué La chica bueno. ya partió con el Señor. Entonces, esta pareja vivía en la calle y bueno, pues nosotros empezamos a trabajar con ellos. La chica la dejamos en la iglesia para que viviera en la iglesia y a él lo reconciliamos con la familia y se fue con la familia a vivir a un pueblito cerca de aquí. Y ellos seguían viniendo a la iglesia. Hubo un momento, la chica esta también tenía problemas, había tenido problemas de droga, se rehabilitó con nosotros y su hermana también tenía problemas de droga, estaba en un centro de rehabilitación eh, del Estado, y cuando vino se enganchó otra vez. Y Vaya. entonces estaban las dos en la calle. Entonces, a mi mujer, a mí, nosotros tuvimos nuestro primer hijo a los 3 años de casado. Entonces, nosotros en el año 90 se nos caía el alma ver a estas dos chicas que se iban de la iglesia, venían al culto con ganas, con bendición, y luego después se quedaban solas en la iglesia. Entonces dijimos, algo tenemos que hacer, le tenemos que dar una familia, y entonces decidimos, mi esposa y yo, recién casados, llevárnosla a nuestra casa. Anda. Se vinieron a la casa. Y bueno, allí pues se rehabilitaron, empezaron a trabajar en la iglesia, ella ya se multiplicó las fuerzas, porque ya no era yo solo, ni el anciano, ni el otro anciano, sino que ya ellas que conocían el mundo este de la droga, Claro, claro. iban a por los chavales, ya daban a los chavales. Entonces eso se convirtió en una sinergia que Dios utilizó para el avance de la propia iglesia. ¿Eh? Qué bueno, qué bueno. Oye, qué interesante que hayáis hecho eso, el poder recibir en vuestra casa estas dos. ¿Qué edad Sí, sí, tendrían? ¿Qué sí. edad tenían estas tan Bueno, jóvenes? ellas eran de las mismas edades nuestras, o sea, no era, yo creo que la hermana era menor que nosotros, pero Mm. la otra, la primera que nosotros llevamos era mayor 1 año, 2 o 3 años, ¿vale? Qué bueno. Yo recuerdo recibir críticas de los vecinos porque decían que yo había dejado a mi mujer, que mi mujer era muy buena persona, cómo se me ocurría de haberla dejado Meter a dos por, mujeres en tu casa. por unas mujeres que eran unas endrogadas, como se decía en aquel tiempo. Y bueno, hasta que realmente luego después vieron que no, que bueno, eso es el testimonio. Y bueno, tenemos testimonios tremendos.
eh, familias que habían sido los que iniciaron el tema de la heroína aquí en Andújar, que traían droga, se convirtieron todos, Uf, padre, madre, hijos. Eso fue un testimonio tremendo aquí en Andújar. Realmente, bueno, yo recuerdo que los primeros años, los primeros 10 años, yo tenía más entierros que, que qué bodas. presentaciones de niños y que bodas. Claro, Y la claro. mayoría de los jóvenes que venían, los dos, en aquel momento, todo el tema, ¿recuerdas De que en los años 80 todo el la tema del heroína, ¿no? SIDA, La el heroína. SIDA, claro, la heroína y el SIDA, la mayoría de los que venían, no había retrovirales, no había medicamentos, estaban todos en experimentos. Hoy podemos tener jóvenes que tienen el tema del VIH, pero ya no hay ninguna alarma. Lo Claro. tienen controlado, tienen sus medicamentos. Si se cuidan durante toda la vida, se mueren de otra cosa, pero en aquel tiempo no. Entonces, claro, mis primeros 10 años fueron muy duros. Claro. Íbamos al hospital, estábamos con la familia. Eso generó también una, una iglesia eh, de mucha consolación, una iglesia de mucha compasión por la gente que hasta el día de hoy, o sea, la gente que hoy llega a la iglesia, tenemos madres de aquellos jóvenes, madres que tienen unos 80 80 y pico años y que Ujú. están fieles, firmes, pero son madres que vivieron aquella época con una dureza tremenda, Claro. porque también tenían el estigma de la gente, de los vecinos, encima un hijo en droga, un hijo en la cárcel, pero Eh, ellas son un testimonio tremendo en la claro. iglesia. Oye, ¿y no había un temor latente? Porque el tema del SIDA, la Sí, verdad es que todo el mundo estaba dudoso, que se sí, sí. contagiaba, había ahí Claro, claro, claro. una desinformación. ¿Cómo afectó a vosotros todo eso? Porque habría vuestros miedos, ¿no? A ver si A yo... nosotros, sí, a nosotros Dios nos dio gracia y como la mayoría de la gente que estaba en la iglesia eran todos de ese contexto, Mundillo, claro. pues entonces no tuvimos. Yo recuerdo que sí hubo una persona, varias personas, que bueno, la iglesia comenzó a tomar otro cariz y empezaron, bueno, pues a ver manifestaciones de alegría, de gozo, terminamos los cultos danzando, tú imagínate jóvenes liberados de las drogas, Ya ves, ya ves. disfrutando de lo que ahora era la vida, Ujú. disfrutando con su familia allí, o sea, era totalmente una fiesta. Entonces había algunos hermanos, algunos más conservadores, más... Entonces dijeron, mira, nosotros no queremos estar aquí porque encima esta gente, fíjate, cómo son, como no sé cuánto. Y bueno, y se fueron, pero la iglesia continuó y bueno, hasta el día de hoy, gracias a Dios. ¿Eh? Qué bueno. Bueno, comenté al principio y te presentaba como el secretario ejecutivo del CEA, que algunos Sí, todavía no saben lo que es, el Consejo sí, Evangélico Consejo Autonómico. Evangélico. Sí, ¿Y sí. eso cómo surgió? ¿Cómo te metieron ahí Sí, en ese bueno, marrón? Bueno, nosotros estamos dentro de Asambleas de Dios, Ujú. Como dentro iglesia, ¿no? como iglesia, y dentro de las Asambleas de Dios yo estaba como coordinador de la Fraternidad de Iglesias de Andalucía, de las Asambleas de Dios, ¿eh? Ah, Como vale, vale. coordinador. Entonces, cuando surgió el primer congreso, pues de todas las denominaciones presentes en Andalucía, formaron un comité, un equipo, y entonces ahí pues me integré yo en el consejo, ¿vale? Mm. Entonces ahí empecé con el tema del congreso, la preparación del congreso, y ya luego después, posteriormente, cuando ya concluyó el congreso, ya me quedé como vocal, como vocal. Y luego después pues se fueron desarrollando el anterior secretario ejecutivo que había sido Máximo Álvarez, que ahora es director de IESEF, dejó el Ujú. cargo y luego después le cogió Abel Nuño, un pastor de la Iglesia en Misión Cristiana Europea. Él luego después dejó el cargo y bueno, yo de manera accidental. Te digo que si hubiera, vamos, entre comillas, si hubiera sabido el trabajo que esto tenía, No te metes. me lo hubiera pensado 10 veces, ¿sabes? Pero bueno, uno tiene la vocación de servicio y bueno, me dijeron, mira Benito, que es solamente para el tema de la acta, mientras buscamos algún secretario. Y bueno, digo, bueno, si es cuestión de acta, venga, adelante, ¿no?
algo más y ya está, no pasa nada. Lo sobrellevamos. Pero luego después eso ya se convirtió en, bueno, seguí siendo votado, y ya en la época de Luciano, pues hicimos un buen equipo de gente, y bueno, estuvimos trabajando juntos y hasta el día de hoy. ¿Y cómo fue tu experiencia con Luciano? Porque la verdad es que Y un hombre bueno, fantástico, le hicimos una sí, entrevista sí, sí, y, sí, 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 y bueno, sentimos mucho la pérdida, aunque ahora está sí, disfrutando con claro, el Señor. Pero claro. ¿cómo fue tu experiencia con estos años? Sí, bueno, la experiencia con él, para mí, realmente, todas las personas son sustituibles, ¿vale? No hay nadie que no pueda ser sustituible y cuando Dios ha decidido llevárselo, el Señor ya tiene las personas idóneas para Claro, tener la responsabilidad. Pero bueno, hemos trabajado juntos cerca de 10 años, codo a codo, pasando momentos difíciles en el CEA, pasando momentos muy contentos, muy alegres. Una persona que muy dinámica, una persona muy creativa, una persona con ideas de proyección, que veía muchas cosas que hoy estamos nosotros ya disfrutando. Y bueno, estamos hablando como si hace tiempo que hubiera fallecido, pero que va, sí, que falleció en marzo. O sí, sea, sí. estamos en 2 meses, tres Ujú. meses, 3 meses. 3 meses de su fallecimiento, pero realmente lo que hoy estamos viviendo en el SEA, lógicamente él forma parte de ese grupo de hombres y de mujeres que han trabajado muy bien para sentar muchas bases. También Miguel Rueda, que tú lo conociste allí Sí, en Málaga, maravilloso. que también nos dejó de una manera improvista. Y bueno, él también sentó bases. Yo creo que cada persona que pasa por un ministerio y lo hace con compasión y lo hace con pasión delante del Señor, pues dejan huella. Y Luciano pues la ha dejado. Luciano la ha dejado. Hasta el día de hoy muchas de las cosas cuando nos juntamos y hablamos la junta directiva, pues siempre tenemos, mira que Luciano comentó, o mira que siempre Claro, hay cosas que él inició, el tema de los consejos provinciales, él fue el pionero, luego después hay otros consejos autonómicos en España que tomaron la iniciativa de hacer consejos provinciales, por ejemplo Cataluña, y en otros lugares están empezando a hacer lo mismo, pero los pioneros fuimos nosotros en Andalucía y él, porque él venía de un contexto eh, sindicalista y sí. entonces el tema federativo él lo tenía muy bien trabajado y sabía que la mejor manera de articular un movimiento que estuviera vivo era a través de los consejos provinciales, incluso a través de los consejos o fraternidades locales en Mm, lugares. Málaga, por ejemplo, que tiene muchas iglesias en Málaga, pues en el futuro podrá haber un consejo provincial que tenga la responsabilidad con el municipio, ¿vale? Y luego el Consejo Provincial con la Diputación, con la Delegación, y luego el Consejo Autonómico con la Junta de Andalucía, y mm, así tener todos los estratos políticos con la Administración, pues bien, bien, bien trabajados. claro. Pues la idea fue de él. ¿eh? ¿Tenéis hay un sustituto ya de Luciano o todavía está en el aire eso? Todavía no, estamos ahora mismo, hoy mismo tenemos esta tarde una reunión en Santiponce, pues ya tenemos allí la sede. Es verdad, una nueva sede. La inauguramos el sábado pasado, con el viceconsejero y además con una representación, el viceconsejero de presidencia y el alcalde de Santiponce, y luego Ujú. después una representación del liderazgo a nivel de Andalucía. Estuvimos cerca de 60 en la inauguración. Y esta tarde tenemos una reunión donde algunos de los puntos es posibles candidatos. Los tenemos ahora mismo en reserva, estamos orando porque creemos que es una decisión Claro, importante y claro. luego queremos para noviembre, que tenemos este año el Congreso allí en Málaga, pues poder tener las elecciones, si Dios lo permite, del nuevo presidente y Ujú. también algunos miembros de la Junta, como las vocalías, algunas vocalías que están todavía desiertas. ¿eh? Bueno, tenemos un futuro muy alentador, ¿no? Las iglesias se están multiplicando, las membresías, se están articulando, como tú bien decías, las distintas iglesias, los distintos grupos, el CEMA, que es el Consejo Evangélico Provincial, está muy consolidado Sí, 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 sí. y bueno, se están haciendo muchas cosas. ¿Qué perspectivas tenéis en mente?
¿Qué visión de lo que el Espíritu Santo está haciendo en España tenéis Ujú. Sí, como bueno, CEA? sí, nosotros ahora mismo, bueno, realmente nosotros estamos conectados a FREDE. Ujú. Si me permite, explico un poquito la estructura. Claro, claro. FREDE es la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, que es la representación ante el Estado hasta el Estado español, de los acuerdos que se firmaron en el año 92. De Ujú. ahí la estructura que se da FREDE es, pues, trabajar con consejos autonómicos que vienen dados por las autonomías que hay en España. Hasta ahora están constituidas las 17 autonomías y ahora se estaba hablando de un tema de la constitución de Melilla o de Ceuta, también como ciudades autónomas, porque son ciudades Ajá. autónomas, pero no tienen consejo autonómico. Ujú. Entonces, se está trabajando en eso. Pero, como estaba diciendo, entonces los consejos autonómicos son la representación de FEREDE ante la Junta de Andalucía. Tenemos todas las competencias. Y quizá el objetivo principal es la unidad de la Iglesia Evangélica hacia las instituciones, que eso es clave. O sea, si queremos tener realmente unos acuerdos dinámicos, que fluyan y que realmente las instituciones nos den la credibilidad que merecemos. ¿Por qué? Porque somos una población bastante grande, ¿eh? Mm. Entonces, imagínate que lo importante que es un pueblo que tira hacia adelante, con todas las adversidades que hemos tenido. Claro. Pero la estructura que nos estamos dando tiene dos objetivos principalmente. Uno, el tema de la unidad de la Iglesia evangélica para ser una voz ante las instituciones. Eso cara al pueblo, cara a la Iglesia evangélica y cara al Estado, cara a la Junta de Andalucía, por así decir, que los acuerdos que se tienen firmados se lleven a cabo. Velar para que no haya discriminación, por lo menos por parte de la Administración. Ujú. Todos los derechos que las iglesias evangélicas tienen, los poderes públicos, tal y como dice la Constitución, los faciliten, y ahí, en esas dos vías. Entonces, esos son los dos objetivos fuertes. Ahí es importante el tema de la visibilidad de la iglesia evangélica, pero eso Ujú. lo hace la unidad. Cuando Claro. vamos cada uno por nuestra cuenta y tocamos la puerta a la administración, nos ve de manera individual. Pero si vamos como consejo evangélico, Es ahí diferente. estamos representando un grupo mayoritario. No te puedo decir ahora mismo las iglesias que somos, porque en Andalucía sí sé que eso es la tercera región eh, de España que más iglesia evangélica hay. Ujú. Está primeramente, me parece que es Barcelona, Madrid, y Y luego después nosotros. Andalucía, ¿vale? Andalucía no recuerdo, pero tenemos un porcentaje bastante alto de creyentes, y de iglesias, de todas las denominaciones, porque el Consejo Evangélico es interdenominacional, ¿vale? Y tiene un carácter protestante, evangélico, pero también protestante. Quiere decir que iglesias reformadas que están también dentro de la FEREDE pertenecen también al CEA, aunque Ujú. sean iglesias históricas, Sí, ¿vale? sí. Que no se consideran evangélicos, pero todo lo que es el mundo protestante están todos dentro de FEREDE y, por lógica, dentro del Consejo Evangélico. Y algo también muy interesante que hace unos cuantos años se llevó a cabo en la FEREDE con un cambio de estatutos, es que todas las iglesias que pertenecen en FEREDE, de manera pasiva, son miembros del CEA. Ajá. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros estamos representando por ley a todas las iglesias evangélicas de Andalucía, sean miembros o no del CEA. ¿Por qué? Porque, perdón, al ser miembros de FEREDE, de oficio ya son miembros del CEA, Ujú. de manera pasiva. ¿Qué quiere decir de manera pasiva? Pues porque nosotros hemos querido diferenciar, porque hay iglesias que solamente quieren que las representen, pero no quieren tomar una parte activa en los ministerios que tiene el Consejo Evangélico. Por ejemplo, hospitales, por ejemplo, prisiones, por ejemplo, ERE.
Ujú. enseñanza religiosa evangélica, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas. Entonces, si no quieren, pues bueno, se les representa, pero no pueden participar en esas actividades como cabezas, sí Mm. como voluntarios, sí pueden Sí, sí. entrar, pero lo hacen aparte, ¿vale? Entonces, los que son miembros activos, que es lo que ahora está habiendo muchas iglesias que se están haciendo, ahora mismo tenemos unas 170 iglesias en Andalucía que son miembros activos del CEA, ¿vale? En Ajá. todas las provincias y va creciendo, porque las iglesias se van dando cuenta que es importante pertenecer al CEA, no solamente ser representado, sino pertenecer. El Estado te va a decir, vale, tú eres miembro. Si eres miembro, tienes estos beneficios. Si no eres miembro, solamente te representan, Exacto, ¿vale? exacto. En ese sentido. Iglesias ¿Vale? pasivas, ¿cuántas Ujú. hay en Andalucía? Porque has hablado de las activas que son 170, pero ¿tenéis una Mira, idea de las iglesias claro, pasivas que pueda haber? no, tenemos ahora mismo 633 entidades evangélicas de Andalucía en FREDE. Quiere decir que estamos representando a 633. Estas son las que están inscritas en FREDE, Ajá. constatadas, ¿vale? Sí, sí. Constatadas de Andalucía en FREDE. Gloria Y a luego Dios. después, pues, membresía a- activa tendremos 170. Pero, lógicamente, hay mucha gente pues, que no quiere pertenecer y bueno, Ah. solamente estamos representando, pero es un buen grupo de iglesias aquí en Andalucía. ¿Mm? Bueno, pues, Benito, ya se acaba el tiempo, ¿eh? Sí, se Esto es acaba rápido. rápido. Se Vale, acaba rápido. quiero darte las gracias en nombre de todos nuestros oyentes por, oye, por este rato que nos has dedicado. Sé que estás trabajando, que estás atento por si te llaman precisamente Sí, para sí, sí. cubrir ese tiempo de ayuda a todas las personas que están bajo tu cargo. Y nada, simplemente agradecerte que nos haya abierto las puertas de tu casa y de tu vida, contarnos Sí. tus experiencias, que yo creo que a muchos oyentes les puede ayudar, sobre todo esa etapa de la adolescencia donde uno no sabe muy bien Ajá. dónde va y qué identidad tiene, pero como el Señor Claro. te puede guiar. Pues muchas gracias, hermano. Recibe Muy un bien. fuerte abrazo A ti, Juan Carlos. y estamos Dios en te bendiga mucho. contacto. Que el Señor te guarde. Vale. Gracias, Dios te bendiga. Igualmente. Y a todos nuestros oyentes, maravilloso, ¿verdad? La biografía de nuestro hermano Benito, que nos ha compartido su testimonio, su experiencia como un muchacho que había perdido el norte por situaciones difíciles, por malos testimonios, donde la fe empieza a tambalearse, cómo el Señor aparece en ese momento y corrige su vida para hacerlo un hombre de Dios, un hombre que ha ayudado a muchas personas y que sigue haciéndolo. Tú puedes ser alguien así, un vaso de honra para el Señor en el que muchos beban y sean refrescados. Así que, bueno, te animo a que sigas para adelante y que le digas sí al Señor porque Él tiene proyectos y planes para ti. Bueno, recordarte que este programa lo puedes ver en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida o en la página web proyectovida.com. Y por tanto, no se te olvide que nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Que el Señor te bendiga, cuídate.